porque cada metro que se avanza, cada kilómetro cuadrado que se consigue, es a base de sangre, de mucha sangre. Tienen a día de hoy 170.000 rusos en el sector, que es más que el número total de tropas que tiene el ejército español, y por eso precisamente entre ucranianos y rusos, más o menos al día se acercan juntos a las 1.500-2.000 bajas diarias. Un fenómeno que se llama la Rasputitsa, que es que los campos se transforman en un auténtico lodazal. Si es complicado combatir en verano, combatir en otoño no tiene punto de comparación. Los vehículos se atascan, eso resta a la hora de huir de un dron que va a 150 km por hora por ti. Es que esto ya no es ni un caldero, es prácticamente un cerco estratégico. No es capaz de vivir en paz. O sea, la pregunta no sería Sudán está en guerra, la pregunta sería ¿Sudán está en paz? Eso sería lo raro. En 2013 comienza una guerra civil a raíz de un golpe de estado fallido, en la que mueren en torno a 400.000 personas. No sé ya ni la cantidad de muertos que llevamos. Acabaron matando en un plazo de unas 2 semanas 2.500 personas. La mayor tragedia sucedió en un hospital, en el de maternidad de Al-Saud, en el que mataron a entre 400 y 500 pacientes, familiares y enfermos. La condición de país tan hambriento que tiene Sudán es porque está en guerra constantemente. Una altísima mortalidad condicionada por ataques en los que tu enemigo militar y el civil conviven en el mismo espacio, y por tanto lo que se ha generado ha sido una auténtica masacre. Una entrega de los rehenes israelíes vivos o muertos, todos, la entrega de cadáveres palestinos que tenga el ejército israelí en su poder y por supuesto la desmilitarización de Hamas. Ya hubo un alto al fuego en enero, que parece que se nos ha olvidado, y después de ese alto al fuego que rompió Israel en marzo del 25, se vino el día más mortal de la guerra de Gaza. 404 muertos en un solo día. Realmente, esto más que un alto al fuego parece una rendición, porque ha habido hasta 282 violaciones del alto al fuego, incluyendo bombardeos, incursiones y ataques directos. Es decir, han muerto 32 palestinos y 620 han resultado heridos tras estos ataques, incluyendo, por cierto, la pérdida de vida de menores. ¿Estamos delante de la gran victoria rusa del año? ¿Por qué los satélites muestran fosas comunes en Sudán? ¿Y cómo en el último mes han muerto cientos de palestinos si hay una tregua en Gaza? Vamos a hablar de todo ello en este episodio de Las Guerras de Hoy, un podcast en el que repasamos los conflictos más importantes de la actualidad, explicando de manera distendida cómo evolucionan las guerras del mundo. Yo soy Álvaro, de Almuerza Historia, y llevo más de 6 años dedicándome a hablar sobre historia y actualidad militar, así que te invito a que te quedes hasta el final para descubrir la última hora de Ucrania, Gaza y Sudán. Además, al final del episodio responderemos a las 3 preguntas más interesantes que nos habéis hecho por Instagram en relación a estos conflictos, porque al final este es un programa de actualidad, y la actualidad nos dice que lo primero de todo es hablar sobre Pokrovsk. Esta ciudad mediana del Donbass está siendo probablemente el objetivo más cotizado del ejército ruso en prácticamente un año y medio. Desde que el 18 de julio de 2024 los rusos comenzaron la ofensiva desde Avdiivka hasta Pokrovsk, no han cesado ni un solo mes de conseguir avances muy costosos, pero avances al fin y al cabo, en dirección a la ciudad. Pokrovsk es una de esas poblaciones que si no hubiese sido por la guerra, no conoceríamos nadie. Es una de esas cosas que tiene la guerra que por trágicas circunstancias evidentemente convierte mundialmente famosas poblaciones que de ningún otro modo podrían haber saltado a la palestra a la cartelera, al periodismo mundial, vamos a decirlo así. Entonces, ¿por qué el ejército ruso, en principio el segundo mejor ejército del mundo, se está centrando en una ciudad mediana de 60.000 habitantes? Porque estamos hablando de que Pokrovsk ni es Dnipro, ni es Kharkov, ni es Sumy, no es una capital de provincia, es una ciudad pequeña mediana. Bueno, Pokrovsk tiene una peculiaridad, que es un nudo ferroviario. Es un nudo ferroviario, además, que a nivel militar conecta la región de Dnipro con el eje defensivo del norte de Donetsk, que Ucrania lo tiene concretamente en Sloviansk y Kramatorsk. Antes de seguir explicando por qué Pokrovsk está siendo el centro de atención de todo el ejército ruso, me encantaría aclararos que este programa, aunque vosotros lo estaréis viendo como pronto, el día 13 de noviembre, yo lo estoy grabando el día 11 a las 7 de la tarde. Por tanto, evidentemente a Almuerza Historia no le ha llegado la bola de cristal, ni creo que nos llegue, y solo podemos hablar de los sucesos que ya han ocurrido, y que han ocurrido mientras yo grabo, no después. Creo que es evidente, pero lo matizo porque actualmente las operaciones en Pokrovsk están siendo frenéticas. Hay avances, hay combates y constantemente
está penetrando cada vez más y más el ejército ruso, y puede ser que cuando esto se publique, Pokrovsk ya haya caído. Bueno, a día de hoy, en el momento en el que lo grabo, eso todavía no ha pasado. Bien, sabiendo entonces que Pokrovsk es una de las fortalezas que tiene Ucrania en el Donbass, que es un nudo ferroviario que suministra, o que suministraba, porque ahora veremos mapas, su eficiencia se ha visto reducida a la nada, prácticamente, porque la línea de ferrocarril hacia el norte, hacia Kramatorsk y Sloviansk, está cortada, pero ¿qué tiene de especial? Además, es decir, el ejército de Putin está con 170.000 hombres en el sector, no en la ciudad de Pokrovsk, en el sector de Pokrovsk. Pues esto se debe a que la caída de Pokrovsk facilitaría que, para empezar, sería una victoria moral. Porque cuando un ejército lleva 1 año y 3 meses encajando bajas dolorosísimas, como poco que tenga el haber conseguido el objetivo final, que era conquistar la ciudad de Pokrovsk. Pokrovsk te abre las puertas del Oblast de Dnipro. De hecho, los rusos ya han hecho infiltraciones muy ligeras y muy conservadoras en la provincia vecina, y realmente lo que te allana es el camino a Pavlogrado, en caso de que quieras dirigirte como ejército ruso hacia Dnipro, o por otra parte te facilita atacar Sloviansk y Kramatorsk. Lo que pasa es que en esta guerra rápido no puede ir nadie. Los rusos de hecho han demostrado con esta ofensiva que no han podido, a pesar de todo el esfuerzo bélico que han puesto, porque si observamos otros frentes que tienen activos, como puede ser el de Sumy, el del sur de Ucrania o el norte de Kharkov, que prácticamente se reduce a Vovchansk y Kupiansk, vemos que Pokrovsk ha sido el centro de atención. Es que prácticamente no ha habido otra batalla a la que durante este último año se le haya dedicado más recursos. Y por tanto, que 1 año y 3 meses después todavía no se haya conseguido... Vamos a ver, la ciudad está al caer, porque solo hay que echarle un ojo al mapa. Pero que se haya tardado todo ese tiempo para conquistar una ciudad mediana quiere decir que cada metro que se avanza, cada kilómetro cuadrado que se consigue, es a base de sangre, de mucha sangre. Sin ir más lejos, ahora mismo, si cayese Pokrovsk, el siguiente objetivo sería Konstantinivka. Perdonad a veces la pronunciación, ¿vale? El ucraniano no es mi fuerte. Pero antes de nada, ahora mismo estamos viviendo en presente, prácticamente en directo, la caída de Pokrovsk, ¿vale? Pero ¿cuándo comienza el asunto a degradarse? Porque durante meses ha estado en una relativa estabilidad, es decir, los rusos al final iban ganando terreno, porque cuando tú envías oleada tras oleada tras oleada, pues a base de desgastar las defensas, los drones del enemigo, pues acabas avanzando. Bien, yo al menos el punto de inflexión lo veo a partir del saliente, ¿vale? Publicamos un vídeo en agosto que se titulaba, lo podéis ir a ver al canal una vez acabéis de ver el programa, se titulaba Rusia rompe el frente, crea una brecha de 4 kilómetros en Donetsk, que es precisamente las dos imágenes que estáis viendo en comparación, es decir, esas especie de orejas o de saliente que hay al norte de Pokrovsk. Ese saliente se generó en 4 días, del 8 al 12 de agosto. Y luego, para ser honestos con la verdad, es verdad que hubo una brecha importante en las defensas ucranianas y lo que ingresaron detrás de las líneas fueron avanzadillas. No pensáis que hubo 15.000 rusos que se metieron, porque eso no fue así. Y la prueba es de hecho que los ucranianos consiguieron neutralizar el saliente, a pesar de estar simultáneamente defendiendo Pokrovsk. Pero claro, el saliente ya te condiciona. Ya en un mismo sector tienes dos grandes prioridades. Una, defender el caldero que te han hecho los rusos, que al final, si estáis viendo el mapa, os daréis cuenta de que el cerco no es un cerco alrededor de Pokrovsk, es un semicerco. Es como un amago de asedio en el que en el centro de ese caldero se va aumentando la presión y pones en la tesitura al enemigo de valorar si retirarse o no. Los ucranianos, desde luego, la táctica que han utilizado en Pokrovsk es la siguiente: si tardan 1 año y medio en vez de 1 año en tomar la ciudad, estupendo. Si pierden 100.000 tropas en vez de 80.000, estupendo. Y esa es la política que se está utilizando. Es decir, Rusia apuesta por un desgaste. Al final es una potencia demográfica que le saca en torno a 5 veces más población. Rusia no tiene problemas para poner humanamente hombres en el frente. Y Ucrania, sin embargo, acepta el hecho de aguantar esa defensa costosa. Dice, vale,
no voy a retirarme a posiciones quizás más estratégicas por tener una defensa menos costosa, te voy a hacer el juego. Si tú estás dispuesto a enviarme oleadas, pues yo las iré reduciendo en la medida en la que pueda. ¿Cuánto ha podido reducirlo? Durante 1 año y 3 meses. No ha podido más porque al final estamos hablando, insisto, de una ciudad mediana. O sea, Pokrovsk son 60.000 habitantes y Mirnogrado, que es la ciudad que tiene arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, son una población de en torno a 40.000, más o menos. Además hay que entender en todo esta brecha que se realiza en el frente, realmente no tiene una implicación directa, porque ocurre en agosto y Pokrovsk en todo caso está cayendo ahora, es decir, prácticamente 4 meses después. La cuestión está en que esto no se podría haber dado antes, es decir, se ve la visión como a la negativa. Esto no, el saliente no quiere decir que los rusos hayan colapsado el frente ucraniano. Lo que quiere decir es que la defensa ucraniana no es tan férrea como antes, porque durante 1 año y pico, a pesar de tener enfrente a decenas de miles de rusos, esto no había pasado. A partir de ahí, más o menos, los rusos tardan 1 mes en llegar a las afueras de Pokrovsk. Claro, luego se pegan lo menos otros 2 meses hasta ya ahora llegar al punto en el que estamos, porque en los mapas de la guerra de Ucrania hay una franja de territorio que siempre se considera gris. Es decir, es una zona en la que puede ser que la controle Rusia o puede que no. No se ha podido confirmar, sobre todo confirmar visualmente. Lo que pasa es que este desgaste no solo es que haya afectado a Rusia en la proporción de bajas. Ucrania ha sido la primera que también se ha visto en una tesitura muy dura, sobre todo respecto a lo humano. Ucrania se apoya en los drones. Es decir, digamos que automatiza, delega en la tecnología la defensa para así poder, pues bueno, poder hacer frente a esa diferencia demográfica tan abismal. Lo que pasa es que no son inmunes al desgaste. No son inmunes. Y la prueba de ello están los blindados. Se ha hablado mucho de todo el desgaste que se le ha generado a Rusia en blindados, que es altísimo, pero Ucrania ahora mismo está combatiendo con en torno a un 20% de los tanques con los que contaba al inicio de la guerra. Cosa que dificulta también la defensa, por supuesto. Entonces, claro, ahora mismo el frente no lo podemos entender como en la Primera Guerra Mundial. Es decir, no estamos hablando de 2 líneas de trincheras, una enfrente de la otra, y ya está. Sí, hay trincheras, hay muchísimas, porque el Donbass es probablemente el lugar más fortificado de Europa. Pero en el frente hay una zona que se llama la zona muerta, que es una franja de en torno a 20 kilómetros más o menos, en las que hay drones. ¿Qué cantidad de drones? Muchísimos. Muchísimos es que podéis buscar fotografías de cómo están los campos de Ucrania en el frente, que son mares de cables de fibra óptica. Esos cables que se ven que, bueno, los estaréis viendo en pantalla. Cada cable de esos es el trazo de un dron que ha impactado o ha intentado impactar en un soldado, ya sea ucraniano o ruso. Hay una videovigilancia en directo 24 horas del frente. Por tanto, no se pueden hacer ni grandes movilizaciones ni grandes movimientos de tropas, porque enseguida los drones lo ven. Es decir, todas esas escenas que veíamos al inicio de la guerra de grandísimas columnas de rusos intentando invadir Ucrania, a día de hoy, ¿por qué no se ven? ¿Porque Rusia no tenga suficientes tropas? No es por eso. Es posible que también se hayan visto limitados en camiones y blindados, porque si echamos un ojo a los algunas veces vehículos en los que se desplazan los rusos, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Por tanto, esa zona muerta, esa zona gris, se combate de la siguiente manera. Hay pequeños pelotones de ucranianos y de rusos en sus posiciones, o en una casa, o en un tejado, y están esperando o a hacer pequeñas infiltraciones o a combates a muy pequeña escala. Lo que pasa es que son muchos pequeños combates al día. Y por eso precisamente entre ucranianos y rusos, más o menos al día se acercan juntos a las 1.500, 2.000 bajas diarias. Es decir, es bastante. Por tanto, los drones han condicionado mucho el avance ruso, a su vez la defensa ucraniana y en general todo el devenir del frente, arrojando unas tasas de mortalidad muy elevadas. Respecto allá, hablando sobre la caída de Pokrovsk,
Lo que os he comentado, ha sido la gran apuesta del Kremlin, tienen a día de hoy 170.000 rusos en el sector, que es, insisto, una barbaridad, es más que el número total de tropas que tiene el ejército español. Entonces está claro que a la batalla no le queda demasiado. No le queda demasiado, pero ha tenido un coste muy elevado. Y es aquí donde quizás estaría bien debatir o plantear la duda de si esto realmente es una victoria. Porque perder 100.000 hombres para conseguir una ciudad de 60.000 habitantes, aparte de una ciudad que a día de hoy no cambia nada. Quiero decir, el Estado Mayor ucraniano lleva asumiendo la pérdida de Pokrovsk meses. La prueba de ello es que se ha reforzado en Sloviansk y en Kramatorsk, al norte del Oblast, y por supuesto que ha construido defensas detrás. Es decir, no van a ser tan ingenuos para permitir un avance de 1 año y 3 meses de los rusos y no construir nada detrás, porque algún día Pokrovsk iba a caer. Y nosotros en el canal llevamos cubriendo esta batalla prácticamente 1 año, no sé si habrá 8 vídeos en torno a Pokrovsk, hay bastantes. Y lo cierto es que después de Pokrovsk es probable, esto quizás ya es más teoría mía, pero es probable que haya una ligera pausa. Por varios motivos. Uno, la fatiga. Es decir, las fuerzas rusas en este mes de octubre, en el sector de Pokrovsk, han sufrido 25.000 bajas. Pero es que en enero del 25, es decir, cuando la ofensiva todavía le quedaban 10 meses o 11, sufrían en torno a 15.000 al mes. Y lo que sí os puedo garantizar es que el avance en Pokrovsk ha sido constante. Ha sido lento y muy costoso, como estamos viendo, pero ha sido constante. Es decir, el ejército ruso ha perdido más de 100.000 hombres para conquistar Pokrovsk. Tiene que parar. Pero no solo tiene que parar por las grandísimas pérdidas encajadas, sino porque ahora ha llegado ya el otoño. El otoño y dentro de un tiempo pasaremos al invierno. ¿Qué ocurre en el oriente europeo cuando llega el otoño? Un fenómeno que se llama la Rasputitsa, que es que los campos de tierra tan fértil y tan blanda como es la ucraniana se transforman en un auténtico lodazal. Si es complicado combatir en verano, combatir en otoño no tiene punto de comparación. Los vehículos se atascan, los soldados al correr se tropiezan más, son menos ágiles, eso resta a la hora de huir de un dron que va a 150 km por hora por ti. Y por tanto es un periodo en el que normalmente las operaciones se frenan. No quiere decir que se detengan, porque en una guerra, y en una guerra con un frente de más de 1.000 kilómetros, rara vez se detiene la actividad general en el frente. Sin embargo, este sí será un condicionante a lo que será el devenir futuro una vez Pokrovsk y Mirnogrado hayan caído, porque aquí os estoy poniendo en este mapa la visión detallada de ambas ciudades a día 10 de noviembre. Y podéis ver en rojo lo que sí está certificado que los rusos tienen bajo su control, y en naranja lo que está en disputa, o lo que se dice pero no se ha podido confirmar. A ver, en este sentido tenemos contradicciones. ¿Por qué? Porque sin ir más lejos, el día 9 los rusos afirmaban que había zonas de la ciudad que ya tenían bajo su control, y el 7º Cuerpo de Ejército de Ucrania afirmó que habían sido capaces de evacuar heridos y de entregar suministros. Es decir, aunque en el mapa estamos viendo que la brecha es que esto ya no es ni un caldero, es prácticamente un cerco estratégico, que hay es súper estrecha, y por esa zona si se pretende entrar suministros, si se pretende entrar ayuda, será fuertemente atacada y estarán en una grandísima desventaja. De hecho, hay en torno a 1.200 civiles entre Mirnogrado y Pokrovsk que siguen allí, están bajo las bombas, algunos esperan a los rusos, otros simplemente, pues no sé exactamente qué circunstancias les habrán impedido evacuar, pero allí están esperando pues entiendo a que la ciudad caiga y la tomen los rusos, porque desde luego, a día de hoy, insisto, con los últimos mapas del Instituto para los Estudios de la Guerra del 10 de noviembre, la situación en la ciudad es esta. Y echando un vistazo, es evidente que si no va a caer esta semana, caerá la que viene, y si no, dentro de 3. Yo personalmente no vaticino que Mirnogrado vaya a resistir un mes entero más. Salvo, y esto es una cosa que he dicho siempre en los vídeos, salvo contraofensiva milagrosa. Porque lo de Kursk no se lo olía a nadie. Es decir, en julio del 2024
si se hubiese hecho una encuesta a nivel internacional sobre si Ucrania iba a quitarle el equivalente a todo el avance ruso que había tenido en 2023 en 2 semanas, yo creo que nadie hubiese votado que sí. Al final, las guerras trabajamos con actualidad. Y lo dicho, la bola de cristal no está, entonces puede ser que ahora Zelensky consiga meter 5.000 soldados en Mirnogrado, cosa que evidentemente dudo. Pero, de todas maneras, el ejército ucraniano no está dejando de defenderse. A pesar de lo complicada que tiene la situación, el séptimo ejército ha informado de que calcula que hay alrededor de 300 tropas en Pokrovsk. Es decir, de 170.000 que tiene el sector, hay 300 en Pokrovsk. En el sector también se incluye, por supuesto, las tropas de retaguardia, faltaría más decirlo. Pero esto lo que nos da es precisamente lo importante que es el tema de la zona gris. ¿Por qué hay 300 soldados rusos intentando conquistar una ciudad de 60.000 habitantes? Por una cuestión muy sencilla, porque 300 soldados rusos se esconden mejor que 3.000. Y precisamente, aparte de estos 300 soldados rusos, que el ejército ucraniano afirma que están en la ciudad, en Pokrovsk, también afirman que han acabado con la vida de 162 soldados rusos y que han herido a 39, desde principios de noviembre. Entonces, lo dicho, salvo contraofensiva milagrosa, Pokrovsk acabará cayendo. ¿Y cuál es la situación que deja el resto del frente? Para empezar, el servicio ferroviario, lo estaréis viendo en esta imagen, se suspende desde Usarivka hasta Kramatorsk. Ya se considera que es una zona especialmente peligrosa, muy propensa a ataques rusos, ya sea con drones o con misiles, y por tanto se ha suspendido el servicio civil de trenes en esa zona. ¿Qué más va a pasar? Seguramente los rusos, lo que os he comentado antes, yo considero que se tomarán un respiro debido al otoño y debido a lo conocido como fatiga de combate. Uno no puede estar de ofensiva eternamente y además los rusos lo han demostrado en ya otras fases de la guerra. Sin ir más lejos, en la propia ofensiva de Pokrovsk, que ya pasó por un primer otoño y ya se limitó más o menos. Y luego los rusos, una vez se hayan recuperado, tendrán que superar lo que veis en pantalla. Lo que veis en pantalla, cada línea amarilla, es una línea de fortificaciones ucraniana. Es decir, después de Pokrovsk, todavía hay bastantes. Lo menos hasta superar el Donetsk, ahí a partir de ahí ya bajan la densidad de defensas ucranianas. Hasta superar el Donetsk, los rusos se van a ver en un serio desgaste por cada metro que quieran avanzar, porque los ucranianos no se lo están poniendo nada, pero nada fácil. Dicho todo esto, ahora realmente Rusia tiene 2 opciones de avance. La primera, dirigirse a Dnipro. Es decir, afrontar que después de Pokrovsk la frontera hasta el siguiente oblast, hasta la siguiente provincia es más estrecha y por tanto continuar hasta Pavlograd o Pavlograd, no sé exactamente cómo se pronuncia, estaréis viéndolo en un mapa, o sea que por eso no hay problema. Y otra opción es orientarse al norte, es decir, he conseguido limpiar Pokrovsk y ahora voy a redistribuir todas mis tropas para intentar tomar Kramatorsk, Sloviansk, pero primero de todo Konstantinivka. Esa creo yo que será la siguiente ofensiva, pero bueno, en ese sentido veo la ofensiva de Pokrovsk de una inminente caída de la ciudad, de una próxima pausa rusa y de, en mi opinión, seguramente un avance hacia el norte. Hago un brevísimo inciso para comentaros que si os está gustando el episodio agradecería mucho vuestro like y que además si os interesa el mundo bélico especialmente tenemos una newsletter para los verdaderos amantes de la historia bélica llamada El Obús, os podéis suscribir desde la descripción si lo estáis viendo desde YouTube, en la que todas las semanas os traemos contenido exclusivo y sin censura que no podemos subir en otros sitios sobre las guerras de ayer y hoy. Dicho esto, vamos a continuar. Y vamos a continuar con el próximo conflicto, que es Sudán. Bien, habéis visto la campaña publicitaria que se hizo en su día, ¿no? Teruel existe. Bueno, pues con Sudán pasa algo similar. Sudán existe. Y no solo es que existe, sino que desgraciadamente lleva envuelta en una crónica bélica interminable desde prácticamente mediados del siglo pasado. Sudán es un país
que está al sur de Egipto, tiene 50 millones de habitantes, es un país grande, tiene 3 veces y media el tamaño de España, sin contar Sudán del Sur, es decir, que es todavía un poquito más grande. ¿Por qué digo Sudán y Sudán del Sur? Bueno, vamos a hacer un breve contexto, voy a intentar no alargarme demasiado, pero es importante para entender la masacre que se ha vivido en el Fasher, es importante entender por qué Sudán no es capaz de vivir en paz. O sea, la pregunta no sería Sudán está en guerra, la pregunta sería ¿Sudán está en paz? Eso sería lo raro. Y lo raro porque desde 1955 hasta la actualidad ha enlazado hasta 4 guerras civiles. La primera la tuvo entre 1955 y 1972. Se independiza en el 56. Es decir, antes de independizarse, el conflicto ya existe. Entonces, esta primera guerra civil se dio debido a la autonomía, porque estaban en un proceso de descolonización, y a la división política que padecía el sur. Bien, en esta primera guerra pierden la vida 500.000 de personas. 500.000. Es decir, el equivalente a los fallecidos de la Guerra Civil Española. Y solo es la primera. Pero es que lo más fuerte es que tampoco es la más grave. Vienen sangrías más importantes después. Sin ir más lejos, en la más mortal de todas las guerras civiles, que es la Segunda Guerra Civil sudanesa, de 1983 al 2005. Este conflicto, en resumen, estalla por mayores peticiones de autonomía del sur y del oeste respecto al noreste, como ya os he dicho, esa división geográfica, pero que también condiciona la vida política, las oportunidades, la condición económica, etc. Y además también tiene un carácter de conflicto religioso, sobre todo con los musulmanes en contra de otros pueblos de la región que no lo son. Vale, he dicho que esta guerra dura del 1983 al 2005. Bien, retrocedemos un par de años, porque ocurre la guerra del Darfur, que dura del 2003 al 2020. Es decir, hasta la pandemia prácticamente. Entonces, esta guerra se da entre, igual que la anterior había sido una guerra religiosa, esta es una guerra entre etnias árabes y etnias nilo-saharianas. Es decir, lo que os he comentado de otros pueblos. El Darfur es una zona especialmente deprimida del oeste del país. Es de hecho en la que ha sucedido esta masacre de El Fasher. Y si en la Segunda Guerra Civil murieron 2,5 millones sudaneses, en esta entre 300 y 400.000. Son cifras dantescas, es que no tienen otro nombre. Pero es que en el 2013 Sudán entra en otra guerra más, la Guerra Civil de Sudán del Sur. Es decir, Sudán del Sur, después de 2 guerras civiles, se logra independizar en 2011. Vale, pues en 2013 ya comienza una guerra civil a raíz de un golpe de estado fallido, en la que mueren en torno a 400.000 personas. No sé ya ni la cantidad de muertos que llevamos, no voy a hacer recopilación, pero 500 en la primera, 2,5 en la segunda, 300, 400 en la del Darfur y en la de Sudán del Sur 400.000. Pero es que lo peor de todo esto es que todavía no estamos hablando de la guerra civil de hoy, que es la guerra civil del Sudán, del 2023, en la que ha sucedido esta masacre que ha sido tan famosa. Entonces, la guerra civil de Sudán, la actual, surge en 2023. Surge en 2023 y realmente se enfrentan las RSF, o Fuerzas de Apoyo Rápido, en contra de las Fuerzas Armadas del gobierno de Sudán. Vale, primera pregunta. ¿Qué son las RFS? Las RFS son una milicia de una etnia llamada, disculpadme, Janjaweed, utilizadas por el gobierno sudanés en sus intentos de luchar contra la insurgencia antigubernamental durante la guerra del Darfur. De hecho, hasta el año 2013 las fuerzas de apoyo rápido forman parte del ejército de Sudán y se reactivan, de hecho, en el Darfur y combaten en Kordofán y los estados del Nilo Azul. Vale, realmente ahora mismo en Sudán está sucediendo algo similar a lo que le pasó a los estadounidenses en Afganistán, es decir, los estadounidenses a los talibanes los arman ellos. Los arman, pero para luchar contra los soviéticos. Lo que pasa es que los soviéticos se van, los talibanes se han quedado las armas y el siguiente inversor es el estadounidense. Y utilizan las armas, tácticas y aprendizajes que los americanos les han enseñado contra ellos mismos. Pues en Sudán está sucediendo algo igual, algo más o menos parecido. Y la guerra estalla el 15 de abril del 2023, cuando las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido
comienzan a combatir después de que las fuerzas de apoyo rápido se movilizaran en ciudades de todo Sudán. Las fuerzas, la proporción de fuerzas, ¿vale?, está en unos 300.000 soldados del ejército profesional sudanés, aparte de reconocimiento internacional, aviación, etc. Y las fuerzas de apoyo rápido son 120.000. Pero claro, aquí no estamos en una guerra como la de Ucrania, esta es una guerra diferente. De hecho, las tres guerras de las que vamos a hablar hoy, Sudán, Israel y Ucrania, son guerras muy distintas entre sí, muy, muy, muy diferentes. Entonces, si a pesar de que son la mitad, menos de la mitad de hecho, son especialmente fuertes en una región del país. Y esto además se puede ver si uno observa el mapa. El mapa de Sudán, no el político, sino el bélico. Te das cuenta de que el ejército sudanés realmente lo que se hace es con las regiones próximas al río, próximas al Nilo y sus afluentes. Por lo dicho, porque son zonas más fértiles, más pobladas, más ricas, y donde pues al estar más próximas a Jartum, que es la capital, pues tienen mayores posibilidades. Entonces, la guerra estalla en el 23, ahora mismo estamos en 2025. Vale, desde el 18 de mayo del 2023, las fuerzas de apoyo rápido están semisitiando, o más o menos hostigando, la ciudad de Al-Fasir. Al-Fasir es el gran bastión del ejército sudanés en la región del Darfur, que es una región occidental del sur y en la que las fuerzas de apoyo rápido son amplia mayoría. Es decir, es una región que dominan ellos. Pero, precisamente, era una capital que no controlaban. Que no controlaban porque el gobierno estatal había conseguido mantener estos 2 años, o prácticamente desde mayo del 23, bajo su control. Entonces, el 13 de abril del 2024, las fuerzas de apoyo rápido, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, lanzaron una importante ofensiva en la zona de Darfur, con el objetivo precisamente de capturar la ciudad. Durante el asedio, respectivos asaltos y combates en general por hacerse con la ciudad, cuyo objetivo es realmente unificar todo el territorio del Darfur, evitarse esa especie de espina o de posición en la retaguardia muy molesta, porque además es que está prácticamente en el centro del Darfur, por tanto, liquidarlo sería poder orientarse a otras regiones, y lo vamos a ver ahora luego, porque después del Fasher van a venir otras batallas y probablemente otras masacres. En todos estos combates, los miembros de las fuerzas de apoyo rápido acaban matando a 382 civiles, hieren a 1143 y hay 60.000 desplazados. Pero todo esto solo hasta mayo del 24, porque de mayo del 24 a ahora, octubre/noviembre del 25, han muerto otros 14.000 civiles más en la batalla por la ciudad. ¿Esto qué implica? Para empezar, la pérdida de la posición más fuerte de Sudán en el occidente del país. Es decir, un revés militar importante, muy importante. Y además, lo más grave, o de lo más grave, aparte de los prácticamente 15.000 civiles muertos con anterioridad, conforme las fuerzas de apoyo rápido llegaron a la ciudad, comenzaron una matanza deliberada y sistemática, que atañe perfectamente a la definición de genocidio, sobre prácticamente cualquier etnia que no fuese árabe. Es decir, la etnia Zagawa, los Fur, los Berti, los Masalit y además prisioneros de guerra, por supuesto. Acabaron matando en un plazo de unas 2 semanas a unas 2.500 personas, donde probablemente la mayor tragedia sucedió en un hospital, en el de maternidad de Al-Saud, en el que mataron a entre 400 y 500 pacientes, familiares y enfermos. Aparte de, por supuesto, cometer todo tipo de atrocidades, tanto de violencia sexual, de mutilaciones, de torturas y en general matanzas comunes. Todo tipo de crímenes de guerra. Es lo que ha sucedido en el Fasher. Y la pregunta es, ¿cuál es la prueba? Porque anda que hay alguno de nosotros que está allí en Sudán para verlo. Bueno, pues han salido imágenes satelitales en las que se ve claramente la acumulación de cuerpos en fosas comunes. Es así de rotundo. Igual que los satélites nos han mostrado la auténtica devastación que hay en Gaza, exactamente de la misma manera nos han podido mostrar lo que ha sucedido en el Fasher. Es más, el ejército sudanés ya ha sido previsor y ha evacuado a toda la población de la ciudad de Bab Nusra, que está en el Kordofán occidental. Esta ciudad es de 180.000 habitantes.
es 3 veces Pokrovsk, para que nos hagamos una idea. Y el 10 de noviembre, es decir, ayer, respecto a cuando yo estoy grabando esto, ya recibió el primer ataque. Y no la he evacuado por gusto. La he evacuado porque después de lo que ha pasado en Al-Fasher no se quiere arriesgar a que se repita el asunto. Por tanto, ¿qué balance nos deja la ofensiva de Al-Fasher y en general la matanza? Uno, que el ejército sudanés debería enfocarse en realizar una contraofensiva en el oeste. Salvo que quiera ver, porque ahora mismo las fuerzas de apoyo rápido van con, como se suele decir en el mundo del fútbol, la flechita para arriba, están en una muy buena tendencia, y Babnusha, además sin civiles, será más fácil de defender, pero a su vez marca un precedente ya de temor en la población civil. Por tanto, se evacúa para defender Babnusha, pero luego además el ejército sudanés no puede estar defendiendo eternamente, además contra unas milicias, que sin embargo le están plantando cara de manera muy considerable. Además hay que entender de todas maneras, a modo de resumen sobre la situación en Sudán, que es uno de los países en el que las hambrunas son más devastadoras. De hecho, la mayoría de muertos de las anteriores guerras proceden de hambrunas. Lo que pasa que se considera muerto por la guerra igual, porque la condición de país tan hambriento que tiene Sudán es precisamente porque está en guerra constantemente, porque los recursos se están saqueando, dilapidando en acabar con más vidas humanas, cuantas más vidas mejor. Y además es uno de los países con más desplazados de toda África, y sobre todo desplazados internos. Y es una sociedad que realmente solo pretende vivir en paz, porque vamos a hacer un repaso. Entre 1955 y 2025, Sudán ha estado en guerra hasta el 72, luego del 83 al 2005, del 2003 al 2020, del 2013 al 2020 y del 2023 al 2025. Es un país que la paz yo diría que ni la conoce. Por tanto, es uno de los conflictos que últimamente ha resurgido más en África. Si queréis cualquier profundización, ya sea en las guerras de Sudán o en la propia guerra civil actual sudanesa o la situación en Ucrania de algún tema muy concreto, os animo a que lo dejéis en los comentarios, porque igual que no tengo la bola de cristal, tampoco el poder de telequinesis. Entonces, todo lo que pongáis, todas las propuestas sobre temas se estudiarán y es muy probable que se incluyan en episodios posteriores. Dicho esto, vamos ya con el último conflicto del programa de hoy, que es la guerra de Gaza. No hará falta que os contextualice demasiado el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Resumidamente, el 7 de octubre del 2023 hubo un ataque masivo a civiles por parte de Hamas y la respuesta de Israel ha sido una de las más violentas que hemos visto, creo yo, en el siglo, en lo que llevamos de siglo. Una altísima mortalidad condicionada por ataques en los que tu enemigo militar y el civil conviven en el mismo espacio y por tanto lo que se ha generado ha sido una auténtica masacre. Una masacre de más de 68.000 personas, las cuales la inmensísima mayoría son civiles, es decir, estamos hablando de bombardeos con misiles de edificios residenciales. Situación que además ha generado una crisis humanitaria importante, con una práctica destrucción de la Franja de Gaza en su totalidad y hasta 170.000 heridos. Es importante entender que la altísima mortalidad que se da en Gaza es tan simple como la densidad de población. La Franja de Gaza es uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo. Cualquier ataque tiene siempre una mortalidad muy, muy elevada. Sin embargo, en principio, y fue una grandísima noticia, creo yo, pues en general para la paz del mundo y sobre todo para los gazatíes y los israelíes que han tenido que abandonar sus casas también, que están en la zona de seguridad por la guerra, que es un alto al fuego. Ya hubo un alto al fuego en enero, que parece que se nos ha olvidado, y después de ese alto al fuego que rompió Israel en marzo del 25, se vino el día más mortal, escuchad lo que os digo, más mortal de la guerra de Gaza. 404 muertos en un solo día, de los cuales, por cierto, 263 eran mujeres y niños, generando otros 562 heridos. Es decir que precisamente lo que he comentado antes de la densidad de población y de la alta mortandad yo creo que es irrefutable en ese sentido. Esto que generó una ocupación prácticamente total de la franja.
Lo que pasa es que la guerra de Gaza no se parece en nada a la de Sudán y menos a la de Ucrania, porque es mucho más similar a una guerra de guerrillas. Porque el ejército israelí ha estado combatiendo constantemente en territorios que en principio tenía controlados o bajo su control. Eso se debe a que la guerra entre Hamás e Israel, que ha acabado, no olvidemos, con la vida de 70.000 personas prácticamente, más de hecho, si contabilizamos otros frentes como el Líbano, Yemen, Siria, etc., se lleva a cabo porque Hamás tiene una infraestructura, sobre todo subterránea, súper potente. Y es debido a esto que le ha permitido mantener una lucha constante con Israel durante 2 años, a pesar de las bajas tan grandes que, bueno, ya no solo Hamás, sino la sociedad gazatí en general estaba encajando. Por tanto, tras la práctica ocupación total de Gaza, el 29 de septiembre Trump propone un plan de 20 puntos para que haya un alto al fuego, en previsión de que sea definitivo, por supuesto. A principios de octubre se comienza a negociar y entre la madrugada del 8 y del 9 los delegados palestinos e israelíes en Egipto aceptan la primera fase del alto al fuego. ¿Y en qué consiste esta primera fase? A rasgos generales, ¿vale? Porque los 20 puntos evidentemente no os los voy a enumerar. Los principales acuerdos son, por supuesto, un cese del fuego, para eso el alto al fuego existe, una entrega de los rehenes israelíes vivos o muertos, todos, la entrega de cadáveres palestinos que tenga el ejército israelí en su poder, la liberación de prisioneros palestinos, la retirada progresiva de Israel y la introducción de unas fuerzas de paz y por supuesto la desmilitarización de Hamás. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Realmente, esto más que un alto al fuego parece una rendición, observándolo desde un prisma estrictamente militar. Es decir, cuando tú aceptas entregar tu única moneda de cambio, que eran los rehenes, y poco menos que tu disolución política y tu desmilitarización, realmente no estás firmando un alto al fuego, estás firmando una rendición. Ahora solo falta ver si esa sustitución que desde Washington se pretende hacer de Hamás por una estructura civil palestina, digamos a la usanza de cualquier otro estado en el mundo, si finalmente eso se consigue hacer. Pero eso es la tercera fase de este acuerdo de paz, ¿no? De momento lo que se ha conseguido es que Hamás ha liberado a 20 rehenes israelíes vivos, además de que ha entregado los restos de los fallecidos. En total 24 cuerpos se han conseguido recuperar y hay otros que se han proporcionado las coordenadas para futuras entregas. Israel, por su parte, está devolviendo a Gaza los restos de palestinos fallecidos, sumando un total de 315 cuerpos entregados, aunque solamente 89 han podido ser identificados porque, como comprenderéis, la descomposición y las estructuras forenses en Gaza pues estarán prácticamente desmanteladas. En paralelo, Israel ha liberado a 250 prisioneros palestinos con condenas largas y a más de 1.700 detenidos desde el 7 de octubre. Además, se ha retirado a la primera línea amarilla para permitir la entrada de ayuda humanitaria, que ahora veremos que no es suficiente, y bueno, ha generado una línea de seguridad, digamos, a la que uno no se puede acercar, bajo ninguna circunstancia, prácticamente. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido hasta 282 violaciones del alto el fuego, incluyendo bombardeos, incursiones y ataques directos. Es decir, han muerto 242 palestinos y 620 han resultado heridos tras estos ataques, incluyendo, por cierto, la pérdida de vida de menores. Todo esto desde el 10 de octubre. Y aquí hay que hacer un comentario. Se podría decir, entonces, digamos que la guerra no ha parado. A ver, podría decirse, porque, pues bueno, hay muertes no todos los días, pero lo cierto es que no hay una intención de combate ya. ¿Por qué? Esto lo podemos contrastar con el siguiente dato. Con estos 242 palestinos muertos, la proporción de muertos diarios es de 8. La proporción mínima de muertos diarios, cuando la guerra sí estaba activa, era de como poco 70, es decir, 10 veces más. Además hay que tener en cuenta que de estas 282 violaciones del alto al fuego, hay 124 que son bombardeos aéreos. Además ha habido 12 incursiones en zonas residenciales y hasta 50 demoliciones de viviendas, en lo que llevamos de alto el fuego. Por tanto, los líderes israelíes recalcan que la guerra no ha terminado y advierten de que al final esto puede reanudarse, igual que se reanudó en enero, insisto, debido a si surgen incidentes graves o fallos en el acuerdo.
Además, de todas maneras, hay una mediación internacional que sigue en proceso entre Egipto, Turquía y Estados Unidos para intentar desbloquear pues las siguientes fases del acuerdo y que al final el conflicto se solvente, porque al final Gaza se tendrá que reconstruir y en algún momento tendrá que llegar la paz definitiva, igual que esperemos que llegue a Sudán algún día, igual que a Ucrania. En fin, porque lo cierto es que a pesar de que se ha restablecido parte del servicio médico, sobre todo por el hecho de que la mortalidad se ha reducido un 90%, por tanto la presión hospitalaria también, Israel solo permite la entrada de entre 200 y 300 camiones al día cuando la ONU considera, de ayuda estoy hablando, que tendrían que entrar entre 500 y 600. Pero bueno, Gaza, para ir concluyendo, lo que necesita es un periodo de paz extenso y duradero para poder pues reconstruirse, porque está destruida hasta los cimientos. Dicho todo esto, vamos ahora con la última sección, las preguntas de nuestros seguidores. Siempre que haya programa, que eso es una cosa que ahora os tendré que comentar, os pediremos por Instagram, que somos @almuerza_historia, que nos planteéis vuestras dudas o inquietudes sobre alguno de los temas sobre los que vamos a tratar en el episodio. En este caso, como era sobre Sudán, Pokrovsk y Gaza, pues bueno, hemos seleccionado 3 preguntas. Así que vamos con la primera, que dice así: ¿qué guerra está teniendo más impacto en víctimas mortales? Con esta vamos rápido. Considerando los conflictos de hoy únicamente, es decir, no contamos las anteriores guerras civiles en Sudán, ni los anteriores conflictos en Palestina, desde luego el conflicto de los 3 que más víctimas mortales está teniendo es la guerra de Ucrania, de largo y desde hace bastante más tiempo. Lo que pasa es que, como os hemos explicado antes, la densidad de población hace que los ataques en Gaza sean particularmente mortíferos, pero aún así en Gaza han muerto alrededor de 4 veces menos personas que en la guerra de Ucrania, porque tratamos, no olvidemos, con datos sobre conflictos activos. Es decir, en unos años seguramente esto se podría responder con mayor precisión, pero desde luego la diferencia es tan grande que no cabe demasiada duda. La segunda pregunta es: ¿por qué hay personas que apoyan a Rusia sin ser rusos? Por ejemplo, españoles rusófilos. Todas las guerras conllevan un bando y el bando una identidad y la identidad una identificación. Como civiles, que somos todos, respecto a los conflictos que suceden en el mundo, hay unas características económicas, políticas, ideológicas que nos pueden mover a favor o en contra de uno de los bandos. Y es muy interesante como, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial en España, claro, España no participó, pero había españoles que apoyaban a Francia e Inglaterra y había españoles que apoyaban a Alemania. Por eso, razones simplemente ideológicas, simbólicas y políticas que hacen que cada uno, pues en función de cómo es, igual que eso lo traslada a su ámbito personal o a su ámbito conductual, pues en el mundo bélico también lo traslada apoyando a uno u otro bando. Y por último respondemos la pregunta: ¿cuál es el marco general de la guerra y por qué ahora hay un declive mediático con Ucrania? Las guerras viven en una contradicción mediática, de hecho, que, en mi opinión, contrasta el dinero que da y la atención que da a hablar de ellas y a la vez la sensibilidad. Es decir, las guerras cansan. A la gente le fatiga ver constantemente bombardeos, combates y muertos. Tiene que haber un equilibrio. Y luego que a nivel de simplemente atención, la guerra de Ucrania es novedosa en febrero del 22. Pero en agosto del 25 la guerra de Ucrania ha pasado a ser la normalidad. Y además es algo de lo que incluso nosotros en Almuerzo de Historia pecamos, porque, claro, conforme los conflictos se mantienen en el tiempo, ¿no? Si de estos 3 solo estuviese Ucrania activo, pues le puedes dedicar más tiempo y una cobertura más específica. Pero de hecho, precisamente este podcast surge para poder ofrecer una cobertura más o menos general, porque el planteamiento es distinto. Esto no es como un vídeo y la preparación es muy diferente y la ejecución es muy diferente. De hecho, solo tenéis que hacer una comparación. Yo no tengo guión y la única manera de poder cubrir mediáticamente estos conflictos es sin un guión, porque si yo tuviese que decir palabra por palabra todo lo que he dicho en este programa, bueno, pues podría publicar ya mi segundo libro. Pero bueno, respondido todo esto, os animamos a que el próximo programa nos también hagáis llegar vuestras preguntas. Lo primerísimo de todo,
Si habéis llegado hasta aquí, 1.000.000 de gracias. Es un proyecto al que le teníamos un montonazo de ilusión. Llevamos varias semanas preparándolo, planteándolo. Y en definitiva, espero que hayáis disfrutado de este rato de historia bélica conmigo. Informaros de que no sabemos con cuánta frecuencia lo vamos a subir. Al final es esta que estáis escuchando, es la primera vez que nosotros producimos un podcast por nosotros mismos. Por tanto, bueno, tenemos que saber qué apoyo ha tenido. Así que el like, la suscripción, si estáis en YouTube, el comentario es súper importante. Entonces, el próximo, en función del apoyo, veremos si es antes o después. Si os decimos que habrá otro en diciembre, eso seguro. Y también os decimos que si hay una novedad bélica inminente, también habrá otro programa. Dicho esto, os recomiendo a todos que si os gusta el mundo bélico y si queréis conocernos más en profundidad, os podéis suscribir a la newsletter. De esa manera conseguiréis contenido exclusivo del mundo bélico todas las semanas. Y por mi parte, nada más. Si estáis viendo el vídeo desde YouTube, os dejo las fuentes de todo este contenido en la descripción. Y cualquier comentario, cualquier like, cualquier suscripción, estamos súper agradecidos. Yo he disfrutado un montón de este programa y seguramente se vendrá uno próximamente. Así que yo soy Álvaro de Almuerza Historia y nos vemos a la próxima.